Bienvenidos a más un video del Maestro Quique. En esta oportunidad aprenderemos a convertir medidas de longitud, metros a decímetros, centímetros y milímetros, y metros a decámetros, hectómetros y kilómetros. Comenzaremos con una definición. La medida de longitud es la distancia que existe entre un punto y otro. Esta distancia, cuando hablamos de longitud, se refiere a una línea recta entre los dos puntos y suele expresarse en metros, con la letra M. ¿Sí? Bien, como pueden ver acá hay una tabla de valores, ¿sí? Valores posicionales, y si ustedes hacen un poco de memoria ya hemos trabajado tabla de valores posicionales y necesito que hagan memoria en eso y también que hagan memoria en los decimales. ¿Recuerdan aquellos números que estaban a la derecha de la coma y que eran menores que la unidad? Es decir, la unidad dividida en 10, en 100 o en 1000 partes. Bien, eso los va a ayudar para entender un poco mejor las conversiones. Veamos la tabla. Acá arriba tienen en el centro como base el metro, a la derecha decímetros, centímetros y milímetros, y a la izquierda decámetros, hectómetros y kilómetros. Si ustedes observan, ven que los que están a la derecha del metro son unidades menores que él, es decir, menores que el metro, y los que están a la izquierda del metro son unidades mayores que el metro. ¿Sí? Así como son múltiplos los que están a la izquierda del metro y los que están a la derecha del metro son submúltiplos. Esto, si nosotros estamos hablando de menores y submúltiplos, vamos a tener que hacer una operación y esa operación es la división. Si nosotros estamos hablando de números mayores y múltiplos, estamos hablando, ya la palabra nos indica, de que va a haber una multiplicación. ¿Tá? Vamos a tomar el metro como base, ¿sí? Y vamos a hacer acuerdo ahora de los decimales. Recuerdan que los decimales eran los que estaban a la derecha de la coma. ¿Sí? Y cuando decíamos que había un número a la derecha de la coma, estábamos hablando de un décimo, es decir, de la unidad dividida en 10 partes. ¿Tá? Cuando teníamos dos números después de la coma, como es el caso acá de los centímetros, estábamos hablando de la unidad dividida en 100 partes. Y cuando teníamos tres números después de la coma, hablábamos de la unidad dividida en 1000 partes, milésimos. ¿Sí? Dos números después de la coma, dividida en 100 partes, centésimos, y un número después de la coma, a la derecha de la coma, en 10 partes, décimos. Vamos a usar esto para hacer la conversión. Un metro, ¿sí? Si lo vamos a pasar en decímetro, ¿tá? La palabra ya nos está indicando, es la unidad, es decir, el 1 dividido en 10 partes. Para eso hago 1 dividido 10 y me va a dar 0,1. Si estamos hablando de centímetros, ya la palabra nos va a indicar que es la unidad, es decir, un metro dividido 100. 1 dividido 100, 0,01. Y si estamos hablando de milímetros, ya la palabra también nos indica, es la unidad, en este caso un metro dividido en 1000 me va a dar 0,001. Si acá en vez de 1, 1 es la base acá, es la referencia, pero si estuviera el número 30, por ejemplo, y lo quiero convertir a decímetros, al 30 lo voy a dividir entre 10. Si lo quiero convertir a centímetros, al 30 lo divido entre 100. Y si lo quiero convertir a milímetros, al 30 lo divido entre 1000. ¿Tá? Utilizamos las divisiones. Ahora, si me fijo hacia el otro lado, voy a hacer otro tipo de operación porque estamos hablando de números mayores que el metro y la palabra múltiplo ya nos indica que va a ser, como les dije, una multiplicación. Si yo quiero pasar un metro a decámetro, ya la palabra también me va a ayudar. Voy a multiplicar el 1 por 10. ¿Sí? ¿Recuerdan aquello de valor posicional de unidades, decenas, centenas y unidades mil? Bueno, ¿cuántas unidades hay en una decena? 10. Un metro equivale a 10 decámetros. 1 por 10. ¿Tá? Un metro equivale a 100 hectómetros, es decir, 1 por 100. Y un metro equivale a 1000 kilómetros, es decir, 1 por 1000. Acá estarían las unidades de 1000. ¿Cuántas unidades entran en una unidad de 1000? ¿Recuerdan? 1000. Si acá estuviera el 30 y lo quiero convertir a decámetros, multiplico 30 por 10. Si lo quiero convertir a hectómetros, 30 por 100. Y si lo quiero convertir a kilómetros, 30 por 1000. Y así yo hago la conversión de metros a decímetros, centímetros y milímetros, haciendo una división y multiplicando cuando quiero convertir el metro a decámetros, hectómetros y kilómetros. Nosotros hemos utilizado la conversión de metros a kilómetros en nuestras actividades, ¿tá? Pero ya les dejo la explicación de la conversión hacia otras unidades. Bien, veamos ahora con un ejemplo más claro. Voy a utilizar como referencia el número 4, ¿sí? Lo voy a colocar acá y me pregunto, ¿cuántos metros hay en 4 decímetros? ¿Sí? Estoy hablando de decímetros, es decir, menor que el metro. El metro dividido 10 veces, la décima parte. Entonces, ¿cuántos metros hay en 4 decímetros? Al 4 lo voy a dividir entre 10 y me va a dar 0,4.
la décima parte de la unidad. Estoy hablando del décimo, es decir, un número después de la coma. ¿Tá? Ahora, ¿cuántos metros hay en 4 centímetros? ¿Sí? Voy a tomar el 4 y lo voy a dividir en 100 partes. ¿Sí? 4 dividido 100 me va a dar 0,04. En 4 centímetros hay 0,04 metros, es decir, dos números después de la coma, como ustedes pueden ver ahí. ¿Tá? Ahora, ¿cuántos metros hay en 4 milímetros? Estoy hablando de dividir la unidad entre 1000, ¿sí? Entonces, 4 entre 1000 me va a dar 0,004. 4, ¿sí? 3 números después de la coma, ¿tá? Estoy hablando de milésimos, la milésima parte de la unidad. ¿Tá? Entonces, en 4 decímetros hay 0,4 metros. En 4 centímetros hay 0,04 metros. Y en 4 milímetros hay 0,004 metros. ¿Sí? Ven que son números menores que la unidad, ¿sí? Son decimales. Ahora, si yo quiero convertirlos a decámetros, hectómetros y kilómetros, voy a utilizar otro tipo de operación que no va a ser la división, va a ser la multiplicación, porque estoy hablando de múltiplos mayores que el metro. Ahora me pregunto, ¿cuántos metros hay en 4 decámetros? Si me fijo en la tabla, sé que tengo que multiplicar por 10. 4 por 10 me va a dar 40. En 4 decámetros hay 40 metros. ¿Cuántos metros hay en 4 hectómetros? Si me fijo en la tabla, sé que lo tengo que multiplicar por 100. 4 por 100, 400. En 4 hectómetros hay 400 metros. Ahora, ¿cuántos metros hay en 4 kilómetros? Si me fijo en la tabla y sé que un metro es igual a 1000 kilómetros, multiplico 4 por 1000. 4 por 1000 es igual a 4000. 4000. En 4 kilómetros hay 4000 metros. Y ahí hice las correspondientes conversiones.